Recordemos que es un polígono. Un polígono es una figura cerrada, ¿no? Formada por segmentos, podríamos definir así. O también podríamos decir que es una figura que se forma cuando unimos tres o más puntos no colineales. De esa manera también formamos un polígono. Muy bien, se clasifican de acuerdo a la región que limitan, pueden ser convexos y cóncavos. Cuando hablamos de un polígono convexo, el polígono convexo es aquel polígono que tiene todos los ángulos internos menores a 180 grados. Si ustedes analizan las aberturas acá, la abertura del ángulo A, del ángulo B, las aberturas son menores a 180 grados. Por lo tanto, si son menores a 180, se le llama polígonos convexos. Y si un polígono tiene uno o más ángulos mayores a 180, se le llama polígonos cóncavos. Ustedes observarán aquí en el vértice C un ángulo cóncavo, aquí también un ángulo cóncavo, ¿sí? En el vértice F. Ustedes por la abertura se darán cuenta que son mayores a 180. Según el número de sus lados, pueden ser triángulo de 3 lados, de 5 lados se llama pentágono, 6 lados hexágono, de 10 lados decágono, de 12 lados dodecágono, de 20 lados icoságono. Son nombres que ya ustedes los conocen. También se clasifican según la medida de sus elementos. Los elementos son los ángulos. Cuando hablamos de un polígono equiángulo, equi igual ángulo. Por lo tanto, un polígono va a ser equiángulo cuando tiene sus ángulos internos iguales. En el gráfico ustedes ven beta, 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 beta. Acá tenemos un pentágono, tiene sus ángulos internos iguales y observen también sus ángulos externos también iguales. Equilátero, cuando un polígono es equilátero, cuando tiene todos sus lados de igual medida o longitud. Y decimos un polígono es regular cuando tiene, o mejor dicho, cuando es equilátero y equiángulo a la vez. O sea, tiene sus lados iguales, todos sus lados miden igual, si ustedes ven el gráfico, tiene un punto que me está indicando que mide lo mismo, y además de eso tiene sus ángulos internos iguales y sus ángulos externos también iguales. Es un polígono regular. Muy bien, vamos a recordar cuáles son las principales propiedades de los polígonos. Primera, relación de vértices, lados y ángulos. Bien, en todo polígono, ya saben ustedes, se cumple. El número de vértices es igual al número de lados, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos, es igual a n. En este caso, el número de lados. ¿Sí? Esa es la relación muy importante que cumplen los polígonos. Para calcular la suma de ángulos internos de un polígono, vamos a utilizar la fórmula suma de ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2, donde n ya sabemos que es el número de lados o número de vértices o número de ángulos internos. Si quiero calcular yo un ángulo interno de un polígono regular, sacar solamente un ángulo interno, vamos a aplicar la fórmula, el ángulo interno, ángulo I, va a ser igual a la suma, es decir, 180 grados por n menos 2, entre el número de lados. La suma de ángulos externos de todo polígono siempre va a ser igual a 360 grados. Si yo quiero calcular solamente un ángulo externo de un polígono regular, sencillamente voy a dividir la suma, 360 grados, entre el número de lados. Número de diagonales. Si quiero calcular el número de diagonales trazadas desde un vértice, solamente desde un vértice, vamos a aplicar la fórmula, diagonales de un vértice va a ser igual a n menos 3. A n menos 3. Si quiero sacar todas las diagonales desde todos los vértices, vamos a aplicar la fórmula, diagonales en total es igual a n por n menos 3 sobre 2. Y si quiero calcular las diagonales medias, es decir, los segmentos que van a unir los puntos medios de los lados que van a formar el polígono, aplicamos la fórmula n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí?
De esa manera tenemos ahí la teoría que vamos a aplicar en este momento en la solución de problemas. En el problema número 1 nos dice calcular el número de lados de un polígono. El número de lados sumado con su número de diagonales es igual a 91. Bien, aquí tenemos la ecuación. Tenemos el número de lados representado con la letra n, más el número de diagonales, su fórmula n por n menos 3 sobre 2. La suma de esas dos cantidades del problema es igual a 91. Entonces, el primer paso vamos a eliminar ese número 2 que está en el denominador. Vamos a multiplicar al n, 2n. El 91 me quedará 182. Como distributiva, n por n cuadrado, y n por menos 3, menos 3n. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la ecuación. Siguiente paso, igualamos a 0. N cuadrado baja igual. 2n menos 3n me quedaría menos n. Y el más 182 lo traemos con menos 182 para igualar a 0. Aquí hacemos aspa simple. Dos números que multiplicados me den menos 182 y sumados me den menos 1 son 13 más 13 y menos 14. Igualando a 0, en este caso n me quedaría igual a 14. No podría ser una cantidad negativa. En el problema número 2 nos dice, si el número de lados de un polígono aumenta en 2, su número de diagonales aumenta en 9. Calcule la suma de sus medidas angulares interiores. ¿Sí? Hemos hecho el siguiente razonamiento. Si el número de lados es n, sus diagonales son n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula del número de diagonales. Pero, nos dice el problema, ¿qué pasa si el número de lados aumenta en 2? Estas diagonales aumentan en 9. Estas diagonales aumentan en 9. Y si aumentan en 9, este n va a ser ahora n más 2. N va a ser n más 2, como ustedes lo ven ahí. Y en el paréntesis me quedará n más 2 menos 3, n menos 1. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a desarrollar para calcular el valor de n. Ahí tenemos la ecuación. Diagonal más 9 es igual a n más 2 por n menos 1 sobre 2. Bien, en este caso, la diagonal ya sabemos que es igual a n por n menos 3 sobre 2. Lo reemplazamos para dejar todo en función a n. Muy bien, para eliminar ese denominador 2, multiplicamos a todo por 2. A veces hacemos distributiva acá en los paréntesis, n por n cuadrado, n por menos 3, menos 3n. El 2 que voy a multiplicar aquí se va a eliminar con ese 2 y me va a quedar solamente el numerador en este caso, ¿no? 2 por 9 me da 18, tenemos ahí 18 hasta ahí. Y si el 2 multiplicamos por la expresión que está en el miembro derecho, también se va a eliminar y me va a quedar la parte que está en el numerador, n más 2 por n menos 1. Bien, aplicando los productos notables, tenemos ahí multiplicación de dos binomios con término común, que me dice que va a ser igual al común al cuadrado más la suma de los no comunes multiplicado por el común, que sería 2 menos 1, 1n. Y finalmente multiplicaríamos 2 por menos 1, me quedaría menos 2. Bien, en este caso, nosotros podemos aquí cancelar el n cuadrado. Están con el mismo signo en miembros diferentes, lo podemos cancelar, lo podemos eliminar. Las n lo agrupamos a la derecha, menos 3n lo traemos con 3n positivo, lo sumamos con n, me quedaría 4n, y el menos 2 lo pasaríamos a sumar con el 18 y me quedaría 20. Dividiendo entre 4, me quedaría que el número de lados de este polígono es un pentágono, es decir, tiene 5 lados. Muy bien, si n tiene 5, me pide el problema la suma de ángulos interiores. Aplicamos la fórmula, suma es 180 por n menos 2, en este caso 180 por 5 menos 2, que es 3, me quedaría la suma de ángulos internos igual a 540 grados. En el problema número 3 nos dice lo siguiente. Si la suma de las medidas angulares interiores de dos polígonos se diferencia en
540 grados, ¿en cuánto se diferencian sus lados? Bien, aquí tenemos, nuestro primer polígono va a tener n lados, n lados va a ser el polígono que tiene mayor cantidad de lados, y m va a ser el número de lados del polígono 2. Entonces me dice el problema que la suma de las medidas angulares interiores de los dos polígonos, a ver, tenemos la suma de medidas angulares del primer polígono, 180 por n menos 2, menos, se diferencian, ese problema se diferencia, menos la suma de los ángulos internos del polígono 2, eso me da igual a 540 grados, lo que me dice el problema. Bien, aplicamos acá propiedad distributiva, 180 por n, 180n, 180 por 2, 360 grados. Aquí también aplicamos distributiva a los dos, cambiando signo, menos 180m, menos por menos más, me quedaría 360 grados. Bien, en este caso podemos cancelar 360 con 360, lo podemos eliminar. Y en este caso factorizamos 180n con 180m, factor común sería 180, sale fuera. Y me quedaría n menos m dentro del paréntesis. ¿Para qué hice eso? Para pasar a dividir 540 entre 180. Me quedaría que la diferencia de lados que tienen estos dos polígonos es igual a 3. En el problema número 4 me dice la suma de las medidas de los ángulos interiores y exteriores de un polígono convexo es 1260 grados. Calcule su número de lados. Muy bien, en este caso tenemos el planteamiento aquí. La suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos es igual a 1260 grados. Muy bien, vamos a aplicar en este caso las propiedades. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2, lo tenemos ahí, esta es la fórmula. Suma de ángulos externos, 360 grados, siempre va a ser igual a 360 grados, y le igualamos a 1260 grados. Muy bien, en el primer paréntesis, aplicando distributiva, 180n menos 360, 180 por 2, observamos que podemos cancelar los 360 y me quedaría 180n igual 1260 grados. Muy bien, el 180 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de n en este caso es igual a 7, es decir, se trata de un heptágono. En el problema número 5 nos dice lo siguiente. En cierto polígono, el número de diagonales medias y el número total de diagonales se encuentran en la relación de 3 a 2. ¿De qué polígono se trata? Muy bien, vamos a plantearlo. Nos dice el problema que las diagonales media es las diagonales en total como 3 es a 2. Ahí tenemos el planteamiento inicial. Muy bien, ahora solamente voy a reemplazar. El objetivo es sacar el valor de n. Las diagonales medias, recordemos al 1, su fórmula es n por n menos 1 sobre 2. Tenemos ahí n por n menos 1 sobre 2. Y las diagonales en total, su fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Y lo vamos a igualar en este caso a 3 medios, ¿no? Porque me dice que están en la relación en ese orden de 3 a 2. Muy bien, aplicando extremos y medios, podemos cancelar estos dos, de esta manera que me quede solamente en función a n, y vamos a aplicar el cruzado, ¿no? Vamos a aplicar el cruzado, ustedes tienen acá, me queda entonces n por n menos 1, ahí, sobre n por n menos 3. Ese sería lo que me queda. Eso va a ser igual a 3 medios. A 3 medios. Muy bien, entonces lo que he hecho yo acá es hacer multiplicación en aspa, este con este, 2 ha pasado a multiplicar 2n por n menos 1, que es lo mismo, y el 3n a multiplicar a n menos 3. Muy bien, aplicando aquí extremos y medios, perdón, en este caso aplicando propiedad distributiva, 2n por n
2n por 1. Me quedaría 2n cuadrado menos 2n. Y acá 3n cuadrado menos 9n. Muy bien, agrupamos los n cuadrados, lo llevaba a los n cuadrados a la derecha, me quedaría n cuadrado. Este menos 9n lo he traído acá a sumar, me quedaría 7n. Eliminando una n en ambos miembros, me quedaría que el valor de n es igual a 7. En este caso, se trata de un hectágono. Muy bien, alumnos, acá tienen una práctica. Cualquier duda me escriben a través de la guía virtual.